Muy buenos días a todos. Bueno, pues hagamos eco a la petición de los hermanos de unirnos en oración por todos aquellos que están enfermos o están padeciendo algún ser querido de alguna enfermedad. Y hay una promesa en la Biblia, en Primera de Reyes 8:37 al 40, dice: si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde habiten, cualquier plaga o enfermedad que sea, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Esta es una promesa del Señor hacia Salomón cuando edificó el templo. La palabra de Dios dice que ahora nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo cual esa promesa aplica también a nuestra vida. Por eso debemos de estar confiados. Y como la palabra lo dice también en Hechos 13:36, ninguno de nosotros dejará esta vida sin haber cumplido el propósito de vida en el cual Dios nos llamó. Los tiempos son de Dios. Entendámoslo muy claro. Y al final vamos a orar por todos aquellos, pero vamos a continuar acerca de lo que significa ser siervos para el llamado al cual Dios nos llamó. Y una cosa que tenemos que tener en claro es de que nuestro Señor Jesucristo jamás ha tenido problemas con la gente, con las almas que no lo conocen, con la mies, sino con los obreros. Dice la palabra en Mateo 9:35 al 38. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Todos nosotros fuimos creados con un propósito, y la razón es muy sencilla. Fuimos creados con un propósito, para un propósito y para vivir en relación con Dios, en total dependencia del Señor del cielo y de la tierra. Pero lamentablemente el hombre ha preferido vivir pendiente de sus finanzas, de sus negocios, de sus deseos pecaminosos, antes que en intimidad con Dios. Y esto hace que nunca se sienta satisfecho y siempre esté ansioso, sediento de algo más. Una vida enfocada en Dios y enfocada por Dios es una vida que marca las generaciones, porque es una vida desarrollada con sentido de eternidad. No olvidemos que nuestro llamado es nuestro propósito en la vida. Si no encuentras el propósito de Dios para ti, escúchalo bien, Satanás suplirá uno para que lo lleves a cabo. Él le ofreció falsos propósitos aún al mismo Jesucristo cuando lo tentó en el desierto. Y las 3 veces Cristo lo rechazó por el propósito de Dios. Los propósitos de Satanás lucen muy atractivos, muy llamativos, pero pronto pierden su brillo. ¿Por qué? Porque los propósitos de Satanás son temporales, los de Dios son eternos. Los propósitos de Satanás son engañosos, los de Dios son verdaderos. Los propósitos de Satanás traen vergüenza al final.
y los de Dios están llenos de gloria. La satisfacción depende de que lleves a cabo el llamado de Dios en tu vida en medio de la generación en que Dios te ha colocado. David decía también en el Salmo 138, versículo 8, el Señor cumplirá su propósito en mí. Pero para que David pudiera decir esto, necesitaba conocer a Dios íntimamente, caminar con Él, ser dirigido por Él. Este es un concepto importante porque para mucha gente la satisfacción en la vida depende de que se haya alcanzado cierto nivel económico, cierto reconocimiento o de que se haya alcanzado fama y renombre. Pero la realidad es que el ser humano no se va a sentir satisfecho hasta que no realice el propósito para el cual Dios lo creó. Otros piensan que la satisfacción en la vida depende de que alcancemos éxito y aprendan a definir ese éxito en los términos que acabamos de mencionar, monetarios, de finanzas o de reconocimientos. Pero en términos reales, el éxito para Dios se relaciona con el cumplimiento del llamado para el cual fuimos creados. Podemos tener éxito en la vida y haber fracasado en el reino de los cielos. El éxito no se mide por lo que hemos hecho y ni siquiera se mide por lo que otros piensan que hemos hecho. Se mide por lo que se suponía que debíamos hacer con nuestro llamado. Hemos mencionado dos conceptos importantes. Número uno es el propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es el porqué de nuestro llamado. Es la razón por la que fuimos creados. El llamado es la asignación dada por Dios para que llevemos a cabo dicho propósito. Una vez descrito lo que es el propósito, veamos lo que no es el propósito de parte de Dios. Y escuchen esto, alguien ha dicho que confundir propósito con actividades es como confundir ruido con poder. Un auto viejo puede hacer muchísimo ruido, pero quizás apenas se mueve. Por otro lado, nos podemos mover mucho en una mecedora y tener mucha actividad, pero no vamos a llegar a ninguna parte. Ni el ruido debe confundirse con poder, ni la actividad con propósito. Puede haber mucho ruido, pero poca productividad. Su productividad no se mide por lo que hace ni por lo que acumula en 70 u 80 años de vida. ¿Por qué? ¿Qué son 70 años al lado de la eternidad? Su productividad se mide según los propósitos de Dios y cuán bien los llevó a cabo. Mucha gente cree que su propósito en la vida es ser ingeniero, médico, pastor, pero esas profesiones u ocupaciones son solamente el instrumento para llevar a cabo nuestro propósito y no el propósito en sí. Múltiples estudios han señalado un aumento de los índices de depresión en la población mundial. Y escuchen esto está alarmante y a la vez muy interesante de conocer. Si tomamos como ejemplo a Japón, y todos sabemos que Japón es un país con una tecnología muy desarrollada, una de las naciones más prósperas en nuestros días, pero nos damos cuenta que tiene entre 80 y 90 suicidios cada 24 horas. Escúchenlo muy bien. Y esto equivale a entre 3 y 4 suicidios por hora. La pregunta es, ¿qué lleva a los habitantes de esta nación y de otras naciones a quitarse la vida con tal frecuencia? Y la respuesta no es complicada. La falta de propósito o significado. Muchas de estas personas tienen metas,
y al ser adictos al trabajo, llenan sus metas, pero no su propósito. Llenar las metas puede brindarles satisfacción temporal, pero solo la realización del propósito de Dios en su vida lo puede llenar permanentemente. La gente se suicida cuando llega a la conclusión de que su existencia o no existencia sobre la tierra no cambia nada. Y esto ocurre cuando no tenemos propósito de vida y no tenemos propósito cuando no conocemos nuestro llamado. Todos fuimos creados para cumplir con ciertas responsabilidades. Una de las ventajas de conocer nuestro propósito es que nos va a ayudar a conocer nuestras responsabilidades. Adán tenía la responsabilidad de administrar la creación bajo el señorío de Dios y no cumplió con su responsabilidad. Una de nuestras responsabilidades es vivir toda nuestra vida y administrar cada cosa que Dios pone en nuestras manos, procurando reflejar la gloria de Dios, tal como nos instruye el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, como él lo dice. ¿Qué dice 1 Corintios 10:31? A ver, leamos la palabra. 1 Corintios 10:31. Perdón que aquí. 1 Corintios 10:31 dice: si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3:23 también dice: todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo como para el Señor y no para los hombres. Claramente, el hombre fue creado para hacer cultura. Esa es su tarea primaria. La pregunta no es, ¿hará cultura? La pregunta es, ¿hará una buena cultura o una mala cultura? La cultura se construirá sobre principios del reino o sobre principios falsos. ¿Contribuirá eso a la verdad, a la justicia y a la belleza, o a la ignorancia, a la corrupción y la fealdad? Llevar a cabo nuestro llamado no solo nos va a producir gozo y nos va a ayudar a conocer nuestras responsabilidades, sino que también nos va a ayudar a tomar decisiones correctas. Una de las características de nuestra generación es la inseguridad con la que vive a la hora de tomar decisiones. Y la razón es muy sencilla. Es muy difícil saber qué decisión tomar si no sabemos hacia dónde vamos. Hay una película que se llama Alicia en el País de las Maravillas y hay una escena donde Alicia se encuentra frente a una decisión en el camino. Hay un árbol y sobre una de las ramas está un gato grande, parece un lince, algo así. Y Alicia comienza a llorar porque no sabe si seguir por la derecha o por la izquierda. Y esa es la conversación que se da entre Alicia y ese especie de gato. Y ella dice: ¿podría decirme por favor qué camino debo seguir para salir de este lugar? Y el gato le dice: eso depende mucho del sitio a donde quieras ir, le dice el gato. Y ella dice: no me importa mucho el lugar. Entonces le dice el gato: pues no importa tampoco el camino que sigas, pues agarra el que sea, si no sabes a dónde ir. ¿Qué nos indica esto? Que la falta de propósito en su vida no solo va a generar insatisfacción, sino también confusión, porque nunca va a saber qué decisión tomar ni hacia dónde dirigirse. Jesús siempre tomó decisiones consistentes con el propósito divino asignado por Dios. Conocer su propósito
va a determinar sus prioridades. Jesús con frecuencia se retiraba y pasaba tiempo en oración. En Marcos 1:35 dice que se levantaba muy temprano, siendo muy oscuro, y se iba a orar a solas con el Padre. Era una prioridad para él. Lamentablemente, la mayoría de las personas permiten que lo urgente le robe el tiempo a lo prioritario. Conocer su propósito lo ayuda a hacer su tiempo más eficiente. Cuando una persona desconoce su propósito, desperdicia el tiempo porque con frecuencia camina en una dirección contraria a la que Dios le ha señalado. Puedes tener la mejor intención del mundo, pero si desconoces tu propósito, no solo desperdiciarás tiempo, sino también energías y se van a debilitar tus emociones. Si quieres saber el propósito de algo, nunca le preguntes a lo creado, sino al Creador. Por lo tanto, la manera de saber cuál es el propósito de tu vida no es preguntándote a ti mismo, sino preguntándole a nuestro Creador. Por eso la necesidad de vivir en su palabra y de cultivar una vida de oración. Ahora bien, algunos quizá piensen que llevan mucho tiempo preguntándole a Dios sobre estas cosas y que Él aún no le responde. Y pueden decir o asegurar no saber cuál es su propósito ni su llamado. Y las razones pueden ser varias, pero pueden ser algunas como estas. Número 1, quizá no puedes discernir la voz de Dios porque realmente no tienes una relación con Él. Número 2, otras veces no discernimos lo que Dios quiere comunicarnos a través de su palabra o mediante los impulsos internos del Espíritu Santo, porque queremos hacer lo que se nos antoja y cuando se nos antoja, y queremos que todo gire alrededor nuestro. Número 3, en ocasiones el cristiano no discierne el propósito de Dios para su vida porque aún no ha desarrollado su carácter, y este es el principal conflicto en la mayoría de los obreros que quieren servir a Dios. Dios no envió a Moisés de regreso a Egipto porque su carácter no estaba aún listo para la gran tarea. Por eso tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y además, los propósitos de Dios con Israel en Egipto todavía no habían llegado a su final. Cuando esas dos cosas se juntaron, Dios le reveló su llamado a Moisés. Ahora, ¿cómo encontrar o descubrir su llamado? Esta tal vez sea la pregunta más importante de hoy. ¿Cómo encontrar o descubrir su llamado? Hoy en día, no esperamos que Dios nos hable audiblemente para descubrir nuestro llamado, porque ya tenemos la Biblia. Alguien decía, si quieres que Dios te hable a la mente, pues lee la Biblia eh, sin, sin, sin mencionar la palabra. ¿Quieres que Dios te hable audible? Pues léela en voz alta. ¿Quieres que Dios te grite? Pues lee la Biblia gritando. Dios habla por medio de su palabra, pero por otro crea impulsos internos en nosotros por medio de su espíritu que generan deseos de realizar ciertas cosas al mismo tiempo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros abre nuestros ojos a circunstancias y necesidades. Cuando estas dos cosas se juntan, nuestra nueva visión y nuestros nuevos deseos, entonces es probable que Dios esté dirigiéndonos hacia sus propósitos. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses y les dice, en Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su gloria, para su beneplácito. La palabra hacer es energeo y tiene que ver con efectivizar una acción
mientras que la palabra querer, que es teto, tiene que ver con el deseo y con presionar para realizar la acción. Por lo tanto, podemos concluir que Dios no solo pone en nosotros el deseo, sino que lo hace efectivo y nos presiona para llevarlo a cabo. Dios tiene más interés en revelar su voluntad que el interés que nosotros tenemos en conocerla. Ahora bien, para encontrarnos en medio de la voluntad de Dios, en la medida que llevamos a cabo nuestro llamado, necesitamos llenar ciertos requisitos mínimos que salen a relucir en las siguientes palabras de Pablo. Dice en Romanos 12, del 1 al 2, por lo demás, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable o aceptable a Dios, que es vuestro culto racional, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis, comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estos requisitos son, número 1, caminar en santidad. O sea, no adaptarnos a las corrientes de este mundo. Número 2, renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios. Y como resultado, podremos verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y este es un proceso asistido por Dios de principio a fin, porque como bien dice también Proverbios 16:9, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige, determina sus pasos. Nunca trates de apresurar el cumplimiento de lo que tú crees que es la voluntad de Dios para tu vida. Escúchalo muy bien. Él tiene un propósito para ti, pero también tiene un cronograma que solamente Él conoce y que solo Él maneja. La voluntad de Dios para tu vida estará alineada con tus dones, con tus talentos, con tu preparación, con tu personalidad, con tus circunstancias y con tu pasión interior creada por Dios y con la confirmación de parte de tu cónyuge para aquellos que estamos casados, así como de los líderes espirituales. Por eso la necesidad de ser parte de una iglesia local. Esperar que Dios nos revele su voluntad cuando ni siquiera pertenecemos a una iglesia no es lógico ni probable. Ahora, ya hablamos de que el hombre tiene un llamado relacionado con la creación y un llamado relacionado con la redención. En cuanto al llamado relacionado con la redención, quisiéramos hacer varias observaciones antes de terminar nuestro estudio sobre el tema hoy. Como cristianos nosotros tenemos un llamado, número 1, a la salvación, número 2, a la santificación, número 3, al sufrimiento y número 4, al servicio. Escúchenlo muy bien. Con relación al llamado a la salvación, se puede decir que es algo que Dios ha determinado desde antes de la fundación del mundo, tal como nos lo enseña la carta de Pablo a los Efesios. En Efesios 1:3 al 6 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En algún momento de nuestras vidas,
Dios nos hace ese llamado eficaz y pasamos a ser parte de su familia. Lamentablemente, muchos se olvidan de que una vez salvos, tenemos el llamado particular a contribuir con la salvación de otros, llevando el mensaje de buenas nuevas, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. El mismo apóstol Pablo lo explica aún más claramente cuando escribe a los Corintios en su segunda carta, en 2 de Corintios 5:18-20. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. Luego nos dio el ministerio de la reconciliación, la predicación de su palabra, y nos hizo embajadores de Cristo para que roguemos a los hombres en nombre de Dios, reconciliaos con Dios. Y de esa manera llevamos a cabo nuestro llamado a la salvación. Pero tenemos también un llamado a la santificación, que se presenta en múltiples pasajes de la Escritura y de múltiples maneras. Y quizá un solo pasaje sea suficiente para afirmar lo que estamos describiendo en este punto. Primera de Tesalonicenses 4:3. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Al igual que esta porción de la palabra, hay diversos pasajes que nos recuerdan la necesidad que tenemos que ser santos porque Dios es santo. En Levítico 11:44, Levítico 27, y el apóstol Pedro lo dice claramente en Primera de Pedro 1:16. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que nos decimos creyentes. Podríamos llamarlo la voluntad general para todos sus hijos, pero luego Dios tiene una voluntad particular para cada creyente, y de esa forma llama a algunos a la soltería, a otros llama al pastorado, a otros llama a las misiones, a otros llama a la enseñanza en instituciones como los seminarios, y así podríamos continuar haciendo una larga lista. Ahora bien, si hay algo de lo que hemos sido testigos en nuestra experiencia pastoral, es que Dios no suele hacer ese llamado particular con claridad cuando sus hijos no están llevando a cabo su llamado. Escúchenlo bien. Su llamado general. Romanos 12, del 1 al 2, puede apoyar lo que acabamos de decir, según lo que explicamos antes. El cristiano tiene un llamado al sufrimiento también. Y esto es algo que muchos no quieren escuchar. Este llamado al sufrimiento forma parte de nuestro llamado a la salvación, como claramente nos revela el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, en Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Se espera que el cristiano revele la gloria de Dios en medio del dolor de este mundo. Para Dios no solamente es importante cómo vivimos, sino también cómo sufrimos y cómo morimos.
El sufrimiento es una excelente oportunidad para testificar a favor de nuestra fe. Cuando sufrimos bien, somos capaces de revelar la consolación de Dios, su poder en nuestra debilidad, y podemos mostrar que nuestro sufrimiento tiene un propósito en nosotros, aun cuando no lo podamos ver ni entender. Decir que la fe en Cristo es un regalo por gracia es una cosa. Decir que el sufrimiento por causa de Cristo es también un regalo de gracia. Es algo mucho más difícil de digerir. El apóstol Pablo no se detiene al decir simplemente que Dios es soberano sobre el sufrimiento del creyente. Él se refiere a ese sufrimiento como un regalo por gracia. Es una manifestación de su bondad para con su pueblo. ¿Por qué? Porque como Pablo pone en evidencia claramente en Romanos 5, 3 al 5, el resultado final del sufrimiento es esperanza en el amor de Dios, el cual el creyente experimenta a través de la morada del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, al dirigirse a hermanos judíos que habían sido dispersados, les escribió en 1 de Pedro 2, 20 al 21, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto encuentra gracia con Dios, porque para este propósito han sido llamados, pues también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Claramente Pedro dice que para ese propósito hemos sido llamados. Ahora la pregunta, ¿cuál propósito? El de sufrir, aun cuando ese sufrimiento sea injusto. Y la explicación que Pedro ofrece es que también Cristo sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Finalmente, tenemos que afirmar también que el cristiano tiene un llamado al servicio, porque como el mismo Señor Jesús lo reveló, un siervo no es mayor que su Señor, y nuestro Señor no vino para ser servido, sino para servir. Cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, luego les indicó que hicieran lo mismo con los demás. En Juan 13, 14 al 15. Debemos servir tanto a la iglesia como al mundo como testimonio de nuestra fe. Tanto es así que en Mateo 25 leemos una advertencia que Jesús hizo a aquellos que no sirvieron en el mundo y al no servir no dieron evidencia de que de verdad eran cristianos. De hecho, estas palabras son sumamente severas y deberían servirnos de advertencia a cada uno de nosotros. Miren lo que dice la palabra en Mateo 25, del 34 al 46, para ir concluyendo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed
y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Estaba desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Él entonces le responderá diciendo: En verdad os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos, tampoco a mí lo hicisteis. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En la tarea de redención tenemos un llamado a la salvación, a la santificación, al sufrimiento y al servicio. Otra vez, todos tenemos un llamado a la salvación, a la santificación, al sufrimiento y al servicio. El apóstol Pablo en Efesios 4, del 1 al 3, nos llama a caminar de una forma digna de nuestro llamado. ¿Pero qué quiere decir con esto? Bueno, el siguiente ejemplo tal vez nos pueda ayudar. Por ejemplo, si alguien le regala un anillo de plástico a un rey, se diría que ese regalo no era digno de un monarca o no estaba a la altura de su investidura. En otras palabras, el regalo no representaba la dignidad de la investidura de la persona que recibió el regalo. De esa misma manera, si Dios es quien nos ha llamado a hacer todo para su gloria, incluyendo el comer y el beber, como leímos en 1 Corintios 10:31, entonces las tareas que hacemos aquí en la tierra deben estar a la altura de ese llamado que incluye el reflejo de la gloria de Dios. La palabra traducida como gloria en el pasaje de Efesios 4 del 1 al 3 es la palabra acción, que se usaba originalmente para referirse a algo que estaba en una balanza y que después de colocarlo, dicha balanza quedaba perfectamente equilibrada. El peso que estuviera de un lado debía ser igual al peso que estuviera del otro. Con el tiempo, la palabra pasó a ser usada para referirse a algo que pudiera corresponder de manera similar a otra cosa. Por eso cuando Pablo habla de que caminemos de una forma que sea digna de nuestro llamado, él se refiere a lo siguiente. Número 1, si nuestro llamado proviene de Dios, debemos caminar como sus siervos, porque Él nos llamó. Número 2, si Dios nos hizo un llamado soberano, entonces no deberíamos cuestionar sus designios. Y número 3, si nuestro llamado es un llamado santo, entonces deberíamos caminar de manera consagrada a la altura de esa santidad. Nuestro caminar debe representar correctamente al Dios que servimos, pensando en la balanza a la que hicimos alusión. La idea es que si ponemos nuestro llamado en un lado de la balanza y Dios pone nuestro caminar en el otro lado, esa balanza debería permanecer perfectamente balanceada. Dios toma nuestro llamado muy en serio porque tiene características especiales y Él espera que nuestro caminar esté a la par de nuestro llamado. Mañana estudiaremos lo que significa ser un siervo reflexivo. ¿Qué quiere decir esto? Mañana lo veremos, pero vamos a orar. Vamos a orar por todos aquellos que necesitan que la mano de nuestro Señor Todopoderoso se pose en ellos y que los sane, que quite toda angustia, todo temor, todo miedo. Como ayer hablábamos en la predicación, y como Dios nos enseña en su palabra, Él ya venció al que tenía el imperio de la muerte, al que por el miedo a la muerte nos tenía atrapados y encarcelados. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, Señor, en este día por todos aquellos que están enfermos,
todos aquellos que han sido angustiados, no solo en su cuerpo, sino en su alma, que han sido invadidos por el miedo, por el temor a morir, porque la realidad es esa, que cuando la gente enferma, lo primero que el enemigo pone es un miedo a morir, un miedo, una inseguridad de que si morimos, si estaremos o no estaremos con el Señor. Pero tú nos has sellado con tu Espíritu Santo como de tu propiedad. Somos tu propiedad, Señor. No le pertenecemos más al enemigo porque hemos sido comprados, redimidos por la sangre de Jesús. Señor, y por tu llaga hemos sido curados y sanados, Señor. Señor, y como tu palabra lo dice claramente, Señor, no temeremos lo que pueda hacernos el hombre, Señor. No temeremos lo que pueda hacer, Señor, ningún virus. Porque como tu palabra dice, ningún peligro, hambre o enfermedad nos podrá separar del amor de Cristo que es en ti, Señor. Del amor tuyo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente se ponga en equilibrio, Señor, con tu palabra. Señor, a estar, Señor, de acuerdo en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, Señor, estar alineados con tu palabra, con tus promesas, Señor, y no permitir que el miedo venga a ser mella en nosotros, porque tenemos tu promesa. Como tú lo dijiste, no teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede enviar el cuerpo y el alma al infierno. A ese debemos de temer, y ese eres tú, porque el que da los términos de nuestros días eres tú, quien da la vida y quien la quita eres tú. Todo es de ti, Señor, y para ti, Señor. Señor, perdona toda falta, Señor. Señor, y que nos pongamos a cuenta cada uno de nosotros, así como decía la pastora Martita, como le decía a su nieto, Señor, ponte a cuentas con Dios. Que hoy, Señor, podamos entenderlo, Señor, y que nos demos cuenta que no podemos vivir amargados, enojados, Señor, con los demás, solamente porque no se hicieron las cosas como nosotros queremos, Señor, sino que seas tú el que alinee nuestra mente, nuestros planes, y darnos cuenta, Señor, que todo lo que hagamos te glorifique a ti, que quien debe de brillar eres tú, Señor, que no podemos robarte la gloria a ti en nada, Señor. Tú eres el único que debe de brillar. Tú eres el único, Señor, que debe de ser exaltado en nuestras vidas, Señor. Y asimismo también en la salud o en la enfermedad, tú seas exaltado, Señor. Porque adorar mientras está todo bien es fácil, pero adorar cuando todo está marchando mal, ahí es cuando se convierte en un verdadero sacrificio. El ofrecerte alabanza y adoración cuando todo está marchando mal. Señor, es tiempo de que volvamos a la esencia a la cual nos creaste y nos formaste, como dice tu palabra, porque fuimos creados para gloria y alabanza de tu nombre, Señor. Hoy en este día, Señor, te rogamos, en especial por todos aquellos que necesitan la salud divina que solo puede venir de ti, Señor, y que todo virus sea desechado de su cuerpo, te lo rogamos, Señor. Tú eres el único que lo puedes hacer. Lo único que podemos hacer como cuerpo, como hijos, como miembros, como la esposa tuya, es rogarte, Señor, que tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta, se cumpla en cada uno de nosotros, Señor. Y tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Que podamos entenderla, Señor, y darnos cuenta que, como decía el apóstol Pablo, que el vivir sea Cristo y el morir sea ganancia. Que el miedo no perturbe más nuestra paz, esa paz que nos da, Señor, a través de tu palabra. Y el único que nos la puede dar eres tú. Tú eres el príncipe de paz. Señor, gracias. Gracias porque sabemos que tú escuchas la oración de tu pueblo. Cuando hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, clamando y orando, tú estás en medio, Señor. Como tu palabra lo dice, que tú estás intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y no solo tú, sino también el Espíritu Santo intercede por nosotros, aún con gemidos indecibles, porque no sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, pero tu Espíritu nos ayuda, Señor. Y hoy te rogamos que tú, Señor, nos ayudes, que tú nos ayudes a clamar al Padre por cada uno de aquellos que necesitamos de ti. Todos necesitamos de ti de una
o de otra manera en alguna área específica o en otra, pero todos te necesitamos hoy más que ayer, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.